El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Sí, bienvenidos a un nuevo programa más. Estoy aquí en unidad de neurooncología y neurología y neurooncología. Y estoy aquí con el creador y fundador de este proyecto, el doctor Alcide Lozano. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión. Muy bien, muchas gracias, soportando el calor, pero nuevamente aquí muy contentos de platicar con ustedes sobre temas de neurología. Así es, doc. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar acerca de esclerosis múltiple, ya que sabemos que este próximo viernes 30, no, jueves 30, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. ¿Qué tema vamos a hablar el día de hoy, doc? Así es, vamos a hablar, conmemorando la fecha del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, vamos a hablar de la variante más frecuente, que en este caso se trata de la variante remitente recurrente. Así es, me gustaría que antes de entrar en materia con lo que es la esclerosis múltiple remitente recurrente, nos explicara en pocas palabras o en muy poco tiempo, nomás para refrescarnos, qué es la esclerosis múltiple. Bueno, mira, esta es una enfermedad neurológica, la cual ha ido, en los últimos años se ha ido tomando mucha relevancia, más que nada por todos los avances científicos en cuanto a su fisiopatología, los nuevos tratamientos que han surgido en los últimos años, y esto nos ha permitido tener una mejor comprensión de la enfermedad y obviamente una modificación en los criterios diagnósticos para detectar casos ya de manera mucho más temprana, cosa que no se hacía hace mucho tiempo. Y también esto ha permitido modificar la evolución natural de la enfermedad, no hablando tanto de fines curativos, pero sí de nuevos tratamientos que han permitido un mejor pronóstico a los pacientes que llegan a padecer esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. Esta es una enfermedad en la cual por un mecanismo autoinmune que todavía no se sabe bien de qué manera el sistema inmunológico de las personas que padecen esta enfermedad empieza a atacar al sistema nervioso provocando lesiones principalmente a nivel cerebral, pero también puede provocar lesiones a nivel de la médula espinal. Estas lesiones van caracterizadas por cuadros de inflamación en el tejido nervioso afectado y va provocando daño que con el paso del tiempo va a ir deteriorando las condiciones clínicas de las personas que tienen esta enfermedad. Y esto nos ha permitido diferenciar entre diferentes tipos de variantes que puede tener la enfermedad. No todos los pacientes se van a comportar de la misma manera. La más frecuente, la que padece prácticamente el 90% de pacientes en todo el mundo, es la variante remitente recurrente. Esta es una enfermedad en la cual la persona, de una vez que inicia ya con el diagnóstico, con las manifestaciones de la enfermedad, tiene episodios de recaídas, que si ustedes recuerdan, en la transmisión previa hablábamos de lo que era una recaída. Una recaída simplemente anuncia una nueva lesión a nivel del sistema nervioso y esto puede presentarse por diferentes manifestaciones en los pacientes. Entonces, la variante remitente recurrente se caracteriza porque estos pacientes tienen episodios donde hay recaídas y después de que pasa esta fase inflamatoria, la persona, en la gran mayoría de los casos, regresa a como estaba previo a la recaída. Pero con el paso del tiempo puede también pasar que después de la recaída, que ocurre ya la recuperación, esta persona puede que ya no llegue a estar como estaba previamente a esta última recaída. Entonces, esta variante de eso se trata por episodios de remisión, o sea, recaída y remisión. Doc, sabemos que también esta enfermedad, para no decir el nombre tan largo que es esclerosis múltiple remitente recurrente, le podemos llamar MRR. Sí, efectivamente, la EMR simplemente son la abreviación que tiene como tal esta variante de la enfermedad, esta variante fenotípica, que simplemente es el nombre de esclerosis múltiple remitente recurrente.
Ahora, Doc, usted como neurólogo, ¿cuáles son los factores que considera para diagnosticar realmente el MR en un paciente con sospecha de esclerosis múltiple? Bueno, como tal un factor en específico no existe. Aquí lo que nosotros vamos viendo es más que nada el comportamiento que va teniendo el paciente con el paso de los años. Afortunadamente, y esto pues hay que tomarlo con cautela, la gran mayoría de pacientes presentan esta variante porque a diferencia de las otras dos, que es la secundaria progresiva y la primaria progresiva, esta no provoca un deterioro paulatino de las condiciones del paciente, como a diferencia de las otras dos, porque en las variantes progresivas, a pesar de que sí puede llegar, por ejemplo, en la secundaria progresiva, sí puede tener recaídas. En estos episodios donde no hay recaída en la secundaria progresiva, el paciente ve un deterioro gradual de su estado clínico y en la primaria progresiva es todavía mucho más severo. Pero afortunadamente estas dos variantes son menos frecuentes que la remitente recurrente. Pero ahora, esto hay que tomarlo también con ciertas consideraciones, porque a final de cuentas estamos hablando de todo un espectro de la misma enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa, que eso no se nos debe de olvidar. ¿Qué quiere decir? Que bueno, con el paso del tiempo, en algunos casos es posible que de ser una forma inicial remitente recurrente, el paciente entre dentro de una fase ya progresiva, lo cual ya nos está hablando de que se está transformando a la variante secundaria progresiva y eso es lo que ya nos implica que pues el paciente pues se sigue deteriorando. No quiere decir que siempre que un paciente con remitente recurrente se va a mantener así todo el tiempo. Ojalá que así lo fuera, pero bueno, afortunadamente también con las terapias modificadoras de la enfermedad, esto nos ha permitido que estos pacientes que se encuentran dentro de esta variante, ya con las nuevas terapias, además de disminuir la probabilidad de recaída en ellos, también disminuye la probabilidad de progresión, lo cual permite que la persona se mantenga neurológicamente estable por mucho más tiempo. Así es, Doc, y ya hemos hablado un poquito acerca de los tratamientos de diferentes esclerosis múltiples que hemos tocado aquí en el canal. Ujú. Y siempre, ¿cómo decirlo? Sacamos siempre como el tratamiento de primera línea, ¿no? Aquí no es la excepción. Me gustaría que nos platicara acerca del tratamiento de primera línea recomendado para pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Bueno, aquí no hay un tratamiento de primera línea que se utilice en general para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad compleja en donde ocurren diversos mecanismos inflamatorios que provocan las lesiones de la enfermedad y que también a final de cuentas van a ir provocando la progresión de la misma. Entonces, esto es lo que ha permitido el desarrollo de diferentes medicamentos que actúan de diferente manera en el sistema inmunológico con el fin de evitar este mecanismo de daño. Pero en algunos casos vemos que el medicamento deja de hacer efecto. Entonces, eso no quiere decir que sea malo, simplemente lo que significa es que ya el mecanismo de acción por el cual estaba ejerciendo, digamos, protección ese medicamento en el cuerpo de la persona ya no está funcionando y siguen habiendo otras vías de daño inflamatorias que siguen actuando y por ende tenemos que cambiar de tratamiento. Esa es una consideración. Ahora, otra consideración también son los efectos secundarios porque los efectos secundarios de los tratamientos también es lo que limita el continuar con esta terapia y por ende pues también tenemos que cambiar de medicamento para seguir controlando la enfermedad sin que esto esté provocando mayor daño en el paciente porque los medicamentos que aunque pudieran estar controlando bien la enfermedad, están provocando efectos secundarios que no nos van a permitir seguirlo utilizando. Entonces, afortunadamente, y yo creo que ya viéndolo en retrospectiva, el día de hoy contamos con muchos medicamentos muy eficaces que han tenido muy buena respuesta en los pacientes con esclerosis múltiple y afortunadamente pues ya tenemos muchas más armas para poder tratar esta enfermedad a diferencia de lo que había por ejemplo en la década de los 90 donde prácticamente solamente había uno o dos medicamentos que se podían utilizar y ya comparativamente con esos tratamientos al día de hoy la eficacia es mucho mayor, pero eso no deja de lado que debamos de estar al pendiente de los efectos secundarios que pudieran llegar a presentar estos pacientes. Entonces, como tal, no hay una terapia
o solamente que exista una terapia única para todos los casos de la variante remitente recurrente, y a final de cuentas la elección del tratamiento va a depender de muchos factores, principalmente pues del criterio del médico, del estadio de la enfermedad y obviamente también de cada paciente, porque bueno, en un subgrupo de pacientes sabemos que la esclerosis múltiple es más frecuente en las mujeres. Y es una enfermedad que tiende a presentarse en las etapas jóvenes de la vida, alrededor de los 20, 30 años, es lo más frecuente que se diagnostique la enfermedad, si no es que un poco antes. Entonces, tomando en cuenta eso, las mujeres que se ven afectadas por esta enfermedad, lo vamos a tener que llegar a comentar en consulta cuál es su deseo de planear familia. No por padecer esclerosis múltiple quiere decir que la mujer no se va a poder embarazar. Y si es su deseo embarazarse, pues parte de la elección del tratamiento también va a depender de este deseo de la paciente. Entonces, eso también nos marca la pauta para decidir si hay algún tipo de terapia que sí podemos considerar en una persona que quiere quedar embarazada, una mujer, o si definitivamente esta no es una preocupación para la elección de tratamiento, pues ya pudiéramos optar por otras. Doc, y me da curiosidad que decía que existen como diferentes efectos secundarios que el paciente le puede dar. Y esto conlleva a mi siguiente pregunta, Doc. ¿Cuáles son los criterios, como usted como médico, como luego que cuando tiene un paciente decide cambiar el tratamiento con esclerosis múltiple? Es una pregunta muy buena, muy interesante y también a veces que es difícil de responder en todos los casos. Pero bueno, a final de cuentas, la decisión de modificar el tratamiento va a depender, bueno, uno de los principales factores es qué tan efectivo está siendo el tratamiento para el control de la enfermedad. Porque si bien el paciente lo puede estar tolerando muy bien, no haber como tal ningún efecto secundario propio del tratamiento, este medicamento ya no está teniendo buen control para el control de la enfermedad, en este caso para la prevención de recaídas o progresión. Entonces, si está pasando esto, y esto lo vemos tanto por el deterioro clínico del paciente, por la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética, pues nos indica de que la enfermedad sigue avanzando y por ende tenemos que modificar el tratamiento. Esa sería una. La otra sería pues obviamente la presencia de efectos secundarios, medicamentos que tienen que ver con el niveles de ciertas células de defensa, como los linfocitos, y estos están empezando a disminuir, a depletarse, pues obviamente también nos indicaría que posiblemente este efecto secundario nos puede conllevar a otras complicaciones como la predisposición a ciertos tipos de infecciones y por ende el continuar con este tipo de medicamento no sería lo más conveniente. Obviamente también otros tipos de efectos secundarios, el aumento de riesgo de presentar otras complicaciones neurológicas como una leucoencefalopatía multifocal progresiva, pues también puede limitar el uso de ciertas terapias. Entonces, l- ahorita podríamos considerar que la principal, la principal razón por la cual pudiéramos decidir cambiar la terapia es porque ya ha perdido su eficacia. Pero no hay que olvidar, obviamente, también el hecho de la tolerancia al tratamiento y el efecto de ciertos, más bien el aumento de riesgos de efectos adversos. Y otro criterio que también pudiéramos considerar aquí, como volvíamos al caso de la mujer que padece esclerosis múltiple y que puede quedar embarazada, que en este caso en particular, si es una persona que obviamente que está en edad reproductiva, cuya enfermedad es una enfermedad que no está activa, que está bien controlada, que se ha mantenido estable por cierto tiempo, se pudiera inclusive considerar el retiro del tratamiento siempre y cuando veamos que se ha mantenido estable, porque en algunos casos de mujeres que padecen esclerosis múltiple, el embarazo ha demostrado que sí disminuye la probabilidad de recaídas, pero una vez que se resuelve el embarazo, pues ahí tendríamos que reconsiderar el inicio nuevamente de tratamientos. Doc, aquí producción me marca que ya tenemos poco tiempo de esta consulta virtual, pero no sé antes, me gustaría dejar todavía un par de preguntas más para contestar. Y la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con lo que está hablando ahorita, ¿no? Del estilo de vida, ¿no? Y me gustaría preguntarle qué impacto tienen los factores en el estilo, o sea, los factores tanto de la esclerosis múltiple, del tratamiento, de todo lo que hemos hablado hasta ahora en el estilo de vida de los pacientes. Eh, Hay diversos factores que pueden aumentar la probabilidad de recaídas, pero no está muy bien determinado en todos los casos porque volvemos a comentar nuevamente, cada paciente es diferente.
En algunos casos, inclusive los pacientes o algunos médicos van a comentar que para el criterio de ellos, el estrés emocional o físico se asocia con una mayor predisposición a recaídas. No se ha determinado como tal, que esto sea claro en todos los pacientes, pero sí se ha visto que el estrés es un factor que pudiera influir en algunos casos. Entonces, esto hay que tratar de evitarlo. También el hecho bueno, el tabaquismo sí es un factor que puede provocar mayor propensión a recaídas o descontrol de la enfermedad, porque el tabaquismo, además de otros efectos deleterios que tienen en nuestro cuerpo, puede llegar a afectar el mecanismo de acción del tratamiento y esto obviamente aumenta la probabilidad de recaídas. Entonces, en todos los pacientes con esclerosis múltiple no está recomendado fumar. También se ha visto la vitamina D, que lo llegamos a platicar también en algunas otras ocasiones. Niveles bajos de vitamina D en ciertas poblaciones ha demostrado una mayor propensión a presentar recaídas. La obesidad, la inactividad física también son factores que pueden llegar a influir. Entonces, principalmente eso, pero si pudiéramos decir cuál es el principal factor que pudiera ayudar a determinar la protección para disminuir la probabilidad de recaídas, es el estar con una terapia modificadora de la enfermedad. Pacientes que no están con tratamiento, pacientes que corren riesgo de aumentar la probabilidad de presentar recaídas. Muchas gracias, Doc. Ya estamos terminando esta junta virtual, no sin antes preguntarle lo que siempre nos gusta preguntarle a usted, que es el médico, usted que es el especialista, qué consejo o qué forma de estilo de vida nos puede recomendar más bien con todo esto que hemos hablado de la esclerosis múltiple para sobrellevar nuestra enfermedad y también llevar una calidad de vida mejor. Yo creo que en estos pacientes es bien importante estar muy al pendiente de cualquier nuevo síntoma. Para veces nosotros como médicos es mucho más fácil cuando el paciente puede registrar todos los síntomas que está presentando y cada uno de ellos comentárselos a su médico en la próxima consulta y cualquier mínimo cambio que el paciente ha experimentado en su rutina diaria, en sus actividades, porque no todas las recaídas son muy evidentes, hay recaídas que son leves. Esto nos puede ayudar mucho a nosotros como médicos para evidentemente sospechar de que sí llegó a presentar una recaída porque a veces son tan sutiles que ni se dan cuenta ellos mismos y esto pues obviamente nos permite una detección oportuna para considerar si efectivamente el paciente ha seguido presentando un deterioro de su estado neurológico y considerar si requiere la modificación del tratamiento. Obviamente aquí va a depender mucho de una adecuada relación entre médico y paciente para que en este caso los pacientes tengan la confianza de su médico de expresarle todas estas dudas que tenga con su enfermedad y determinar si efectivamente está requiriendo alguna modificación del paciente en cuanto a su tratamiento. Muchas gracias, Doc. Ya estamos terminando esta consulta virtual, no sin antes recordarle todas las redes sociales del Dr. Alcides que van apareciendo justamente en pantalla, 1.mx, 1 con doble n.mx, lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También recuerda los números de consulta. Doc, hiciste mientras pongo los números de consulta a producción, porque no nos gustaría que nos dijera dónde consulta usted también en sus ubicaciones? Claro que sí, nos encontramos aquí en San Pedro, en Calzada del Valle 325 Poniente, y también en el Centro Hospitalario de la Concepción en Saltillo. Así es, Doc, muchas gracias. Como que ya van apareciendo, les recuerdo que van a estar apareciendo aquí en pantalla las ubicaciones para que ustedes puedan consultar con el doctor Alcides. Doc, ¿ya tiene tema para el siguiente live? Yo creo que podemos continuar platicando sobre esta variante de la esclerosis múltiple, si es que las personas todavía tienen dudas o preguntas con respecto a la enfermedad, ya veo que es un tema muy extenso, y pues tratar de ahondar un poquito más sobre esta variante y a lo mejor también sobre un poquito más de los tratamientos que pues, se pueden ofrecer. Ok, Doc, muchas gracias. Últimas palabras antes de terminar el live, Doc. Pues cuídense del calor, traten de evitar actividades cuando el sol o las temperaturas están muy altas, hidrátense bien y principalmente eso. Ok, Doc, muchas gracias. Nos despedimos. Hasta la siguiente. Hasta luego.